Buenos días, familia en la fe. Le damos gracias a Dios por la oportunidad de poder estar aquí hoy para alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Espero que hayan pasado una hermosa Nochebuena y Navidad en compañía de tu familia. Espero que hayan fortalecido su fe y sus lazos de amor. Esperamos que el Señor siga con nosotros. Te invito a que inclinemos nuestro rostro para poner este tiempo en sus preciosas manos. Señor, te alabamos. Te damos gracias por la familia. Te damos gracias por la vida de la iglesia, porque nos permites estar reunidos, pero también en esa fortaleza espiritual que solamente tú nos puedes dar. Te ruego que en esta mañana tu nombre sea exaltado y que tu palabra sea ese alimento que necesita nuestro espíritu. Lo pongo en tus manos, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Les invito a que abramos la escritura en el libro de Números, capítulo 24, y daremos lectura de los versículos 10 al 17. Dice la palabra de nuestro Dios. Entonces se encendió la ira de Balac contra Balaam, y batiendo sus manos le dijo: para maldecir a mis enemigos te he llamado, y aquí los has bendecido ya 3 veces. Ahora huye a tu lugar. Yo dije que te honraría, mas he aquí que Jehová te ha privado de honra. Y Balaam le respondió: ¿no le declaré yo también a tus mensajeros que me enviaste diciendo: si Balac me diese su casa llena de plata y oro, yo no podré traspasar el dicho de Jehová para hacer cosa buena ni mala de mi arbitrio, mas lo que hable Jehová, eso diré yo? He aquí, yo me voy ahora a mi pueblo, por tanto, ven, te indicaré lo que este pueblo ha de hacer a tu pueblo en los postreros días. Y tomó su parábola y dijo Balaam, hijo de Beor: dijo el varón de ojos abiertos, dijo el que oyó los dichos de Jehová y el que sabe la ciencia del Altísimo, el que vio la visión del Omnipotente, caído, pero abiertos los ojos. Lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Set. Así dice la palabra de nuestro Dios. Este ha sido un tiempo para estar, como lo dije hace un momento, en familia, fortalecer el amor, mantener la unidad para seguir adelante, esperando que el próximo año sea un año diferente, un año donde también Dios nos dé una palabra, directrices para seguir en el curso de ese nuevo año. Así que yo te invito a que sigamos orando y buscando el nombre de nuestro Dios y encontremos esa palabra que necesitamos para este nuevo año. Así que yo espero que en este culto de fin de año, del día 31, Dios pueda darme una palabra para ustedes, una palabra que exhorte, edifique, pero que también sea una palabra que consuele. Te invito a que nos unamos para adorar al Señor y exaltarle. Y vamos a entonar ese hermoso himno que dice: ven Jesús, muy esperado. Creo que estos días han sido de reflexión para afirmar nuestra fe, y que a través de este himno puedas tú sentir que tu vida tiene un fundamento sólido en nuestro amado Jesús. Adoremos al Señor. Eres fuerza y alegría.
Definitivamente solo Él merece la gloria y el honor. Hay otro hermoso himno, Oh ven Emanuel. Ese nombre a mí en lo particular me gusta mucho y para mí siempre ha sido un mensaje. El saber que Emanuel significa Dios con nosotros, que Él no está en contra de nosotros. Ese es el gran mensaje de su nombre, un Dios que se acerca. Yo te invito a que hagamos nuestra esta promesa de que el Señor está a favor de ti y de mí. Oh, ven, Emmanuel, rescata ya Israel, que lloren su desolación y espera su
Este himno termina diciendo: alégrate, Israel, porque viene tu redención. Hasta el día de hoy, el pueblo de Israel sigue esperando al Mesías. Le siguen buscando, le siguen pidiendo a Dios que Él regrese. Y en su momento, Israel podrá ver hecho realidad ese sueño y ese clamor. Pero tú y yo tenemos la gran experiencia de haberle ya conocido y saber que Él está con nosotros. No dejemos de orar por la nación de Israel para que el Señor traiga también el consuelo que ellos necesiten. Te invito a que ahora abramos la escritura nuevamente en el capítulo 24 de Números, en el versículo 17. Y la reflexión de esta tarde se titula La profecía de la estrella. En este capítulo 24 de Números, en el versículo 17, nos narra que Balaam es un hombre que se dedica a hacer trabajos espirituales. Es un hombre que mezcla la bondad con la maldad. Y es contratado precisamente por Balac para maldecir a Israel, para estorbarles en su caminar y en su peregrinaje hacia la tierra prometida. Sin embargo, Dios trata con Balaam y de alguna manera trata también de tocar su corazón, la dureza de su propia vida. Pero hay un momento sublime en la vida de Balaam que vale la pena hoy recordar, porque Dios usa esa vida para dejar plasmada una profecía que hoy vamos a meditar y le vamos a dar esa continuidad dentro de la historia bíblica. Y dice que él tiene una experiencia, por decirlo de alguna manera, carismática, y él cae a tierra, pero queda con sus ojos abiertos y empieza a tener una revelación. Empieza a experimentar que Dios le habla y se da cuenta que el Señor es una realidad. Y él empieza a profetizar diciendo: lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Él está hablando de una persona. Él nos está dejando plasmado en esta escritura que viene una persona. Dice: yo lo puedo mirar, pero no de cerca. Como si a la distancia, en esa experiencia, él puede ver a alguien que Dios va a enviar para hacer fuerte a su pueblo y a los que creen en él. En esa experiencia él dice: saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel. Esta es la palabra profética sobre una estrella, sobre un evento celestial, algo que va a ser notorio, un evento para el mundo, donde quedará una evidencia histórica de que vendrá alguien que levantará a Israel como nación y la sostendrá, como hasta el día de hoy. Quizá en ese momento no tiene mucho sentido esa palabra profética, pero cuando empezamos a reunir todas esas piezas, por llamarlo así, de ese rompecabezas profético, empieza a cobrar un sentido maravilloso. Y eso nos da tanta seguridad en la escritura. Y eso nos invita a seguir leyendo y meditando y pedirle el consejo al Espíritu Santo para poder entender. Él tuvo un encuentro con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tocó la vida de este hombre para que profetizara.
Él tuvo su oportunidad y quizá no la aprovechó Balaam, según algunos relatos posteriores, pero de que tuvo una oportunidad de encontrarse con Dios y de ver a su Salvador, la tuvo. Y creo que esa es la oportunidad que todo ser humano tenemos y tenemos que aprovechar. Nadie podrá decir que no se le dijo, que no se le avisó, porque de muchas maneras, como veíamos en la lectura de Nochebuena, el Señor ha hablado de muchas maneras, decía el libro de Hebreos. Nos ha hablado a través de figuras, a través de los profetas. Así que Dios ha sido generoso a través de las generaciones, derramando su gracia, porque sin ella no estaríamos aquí en este momento. Aquí comienza esta profecía sobre una estrella que anunciaría que alguien vendría a darle fuerza y autoridad a Israel, pero también ese Israel iba a influir sobre todas las naciones de la tierra. Y esa palabra la podemos entender cuando Jesús da sus últimas palabras antes de ascender a los cielos y cuando transmite la gran comisión. Me seréis testigos, dice, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahí podemos darnos cuenta y confirmar que Jesús levanta el cetro desde esa nación de Israel, desde su capital, Jerusalén. Desde ahí su palabra, su esperanza va a recorrería los caminos desde Jerusalén hasta que todo el evangelio sea predicado en el mundo. Ahí se levantó el cetro de Israel. Te invito ahora a que vayamos al libro del profeta Daniel y vamos a darle lectura a algunos versículos de este libro profético de Daniel. En el capítulo 2 de Daniel, recordamos rápidamente la historia. Estos eventos se dan y se viven en Babilonia, el gran imperio. Comienza narrando este libro cómo Daniel y sus amigos llegan en cautividad a Babilonia. Nabucodonosor los ha llevado a esta nación para esclavizarlos, transmitirles la cultura y el lenguaje de Babilonia, que en aquel tiempo pues era el imperio avanzado en conocimiento y en otras artes. Es aquí un lugar donde Dios prepara a Daniel. Él, siendo un adolescente, es llevado a esta nación y él tiene que aprender a sobrevivir en un mundo de obscuridad. Babilonia era sinónimo de obscuridad. La Biblia nos deja muy claro en el libro de Apocalipsis que Babilonia es la gran ramera, ese símbolo de aquello que se contamina, de aquello que se prostituye, de todas las formas que pudiéramos nosotros imaginar. Es alguien que no tiene el temor de Dios. Ese es el espíritu de Babel, el espíritu de Babilonia. Así que eso nos puede ayudar a entender un poquito cuál era el contexto en el cual se desenvolvía Daniel. Sin embargo, él propuso en su corazón no contaminarse, mantener su identidad como parte del pueblo de Dios en un lugar muy difícil. Sus amigos lo demostraron. Hay eventos donde fueron rescatados del horno de fuego, donde Daniel también sería llevado al foso de los leones. Sin embargo, Dios siempre respaldó a Daniel porque él supo mantener su integridad y su testimonio. Él no tenía ningún temor de demostrarle al mundo en quién había creído
Y dice que la costumbre de Daniel era orar 3 veces al día y con sus ventanas abiertas. Decía el apóstol Pablo, y los identificamos esas palabras: no me avergüenzo del evangelio, porque es potencia de Dios. Así que Daniel pasa prácticamente desde su adolescencia hasta sus años de anciano. Él estuvo siempre en Babilonia. Pasaron varios reyes, hubo conquistas sobre esa ciudad, pero Daniel siempre permaneció por su fidelidad. En Daniel 2:48 nos dice que precisamente por el buen testimonio y por ese discernimiento que Dios le había dado a Daniel, empezaron a darse cuenta que él tenía un conocimiento muy vasto sobre el mundo espiritual, y Daniel siempre comentó y confesó que ese don sobrenatural nunca se jactó de él. Dijo: es Dios quien me ayuda. Siempre le dio ese reconocimiento a Dios. Esas cosas que sorprendieron a Nabucodonosor originaron lo que dice este versículo 48. Dice: entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia. Dice: y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Este hombre llegó a escalar el puesto más alto dentro de los consejeros del reino. Y él fue puesto jefe, ¿sí? Y si vamos al capítulo 4, versículo 7, vean sobre quién tenía que rendirle cuentas a Daniel. Dice que los magos, astrólogos, caldeos y adivinos, ¿sí? Era todo el personal, toda la gente que el rey tenía precisamente para buscar el consejo, la sabiduría, en términos físicos, intelectuales como espirituales. Así que ese es el equipo espiritual que dirigía la vida política, religiosa y moral de Babilonia. Entre ese grupo selecto estaba Daniel. Y dice el versículo 9 del capítulo 4 que ante otro momento de Nabucodonosor, de tener un sueño, visiones, él consulta, pero ninguno pudo darle una interpretación, ni los magos, ni los astrólogos, ni los caldeos, ni los adivinos. Casi pudiéramos decir que se parece al colegio de Harry Potter, ¿verdad? Lleno de ocultismo y de obscuridad. Belsasar dice que era el jefe de los magos, ya que él era un hombre entendido en los tiempos y de alguna manera la gente sabía, y Nabucodonosor, que él tenía un espíritu, dice, de los dioses santos. Ellos mismos sabían y discernían en medio de su maldad y de su ignorancia que lo que habitaba en Daniel, ¿sí?, era algo bueno, era santo. Ellos podían discernir que había dos escuelas en Babilonia: la escuela de la oscuridad y de las tinieblas, y la escuela de Daniel. Una escuela de santidad, una escuela de verdad. ¿Por qué de verdad? Porque el Dios Todopoderoso habitaba en él. Su Espíritu Santo moraba en él. Y esto era reconocido en Babilonia. Definitivamente Daniel lo vemos como un personaje único, especial, sobresaliente.
Él tiene la revelación del Apocalipsis, de un Apocalipsis que vendrá al mundo. Lo que Dios le permite ver a Daniel y le permite interpretar y le permite orar y ver la lucha espiritual por la cual se da en los aires. Este libro complementa de una manera hermosa y excepcional el libro de Apocalipsis. Cuando yo termino de leer Daniel y veo estos pasajes que sobresalen entre la lectura de la influencia y del lugar que tenía Daniel, no me queda la menor duda. Daniel dejó una escuela profética en Babilonia. Ahí en la oscuridad, el testimonio de Daniel, aquel que tenía comunión con el Espíritu Santo, aquel que tenía esa sensibilidad, aquel hombre que se dedicó a servir a Dios, que dio su vida en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, porque él desde su corta edad fue hecho eunuco. Le quitaron esa identidad de hombre para poderlo tener y manejar dentro del reino. Ciertamente su cuerpo fue presentado en un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Él no contaminó su carne ni su corazón. Se mantuvo honrando al Señor y él dejó una escuela de santidad, una escuela profética y una escuela de revelación sobre la verdad absoluta que es Jesucristo. Daniel llegó a conocer la profecía de Números 24. Él sabía que había una profecía sobre una estrella que anunciaría el regreso del anciano de días, como él lo ve en el libro de Daniel. El anciano de días es Jesucristo. Daniel se adelanta a su tiempo y hoy podemos disfrutar de este libro. Y como le he dicho a muchos de mis hermanos y hermanas aquí en la iglesia, los libros proféticos como Daniel o Apocalipsis no son para provocar miedo en nosotros, sino al contrario. Son libros que nos muestran la victoria del Señor. Son profecías que nos dan seguridad. Lo importante es que estemos con el Señor, porque cuando no estamos bien con el Señor, entonces somos víctimas del temor. Pero esta palabra profética que nos ha sido entregada es para afirmarnos en la fe y para tener una claridad de que hemos creído en el único y sabio Dios verdadero. Así que gózate y alégrate, porque estos libros nos hablan de la victoria de Cristo y en Él, decía el apóstol Pablo, somos más que vencedores. Así que Daniel dejó una escuela profética, dejó un legado en Babilonia y ciertamente, dice la Escritura, su palabra no vuelve vacía. Su palabra corre velozmente por toda la tierra. Esa es una gran verdad y una gran realidad. Y Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Así que la palabra del Señor no está muerta. Sigue vigente. Se puede secar la hierba y marchitar la flor, mas la palabra de Dios, esta ciertamente permanece para siempre. Vayamos al Evangelio de Mateo, capítulo 2. En este Evangelio encontramos el relato de los magos, la visita de los magos. Capítulo 2 de Mateo dice, vinieron unos magos. Subrayamos esa palabra, magos. ¿De dónde venían? Estos magos venían de Oriente. Venían de Babilonia. De ese lugar donde Daniel dejó una escuela profética. Donde Daniel dejó un legado.
dejó una palabra muy certera. Y el testimonio de él precisamente provocó que los magos y los sabios de Babilonia le pusieran atención a los escritos y a las enseñanzas que había dejado Daniel. Eso es lo que podemos interpretar de alguna manera y rescatar entre la historia del tiempo y lo que nos enseña la palabra del Señor. Pero lo que ellos vienen buscando, como dice aquí, saben que es un evento sobrenatural. Daniel habló sobre el anciano de días, sobre un hombre, figura del rey y majestad del universo. Aquellos hombres buscaban a un rey, al rey de los judíos. Como lo dijo Balaam, se levantará cetro en Israel, se levantará un rey en Israel. Así que esa es la palabra profética que ellos la tienen muy clara y han sido observadores de los tiempos. Hay cálculos matemáticos, observación de por medio. Hay muchas cosas que no tendríamos muy claras en este momento, pero podemos interpretar que esta palabra profética se esperaba. Y estos magos, estos sabios de Oriente, de Babilonia, creyeron a esa palabra profética. Cuando ellos tienen el encuentro con Herodes, Herodes tembló y Jerusalén a causa de esa profecía. Inmediatamente él también mandó consultar a sus propios sabios, a sus hombres espirituales, a los principales sacerdotes, y les preguntó dónde ha de nacer el Cristo. No desconocían la palabra profética. Sin embargo, a veces puede más el poder y la gloria que reconocer a nuestro Salvador. Por eso les decía al principio, nadie tendrá excusa de que no supo, que no se le dijo, porque Dios a todos nos da la misma oportunidad para reconocerle. Los hombres espirituales de Israel le dijeron al rey: está escrito que nacerá en Belén de Judea, una tierra probablemente insignificante, Belén, un pequeño poblado. Dios movería a un imperio para crear un gran censo y para que la gente pudiera volver a sus lugares de origen, para que se cumpliese esta palabra profética. Es un hecho asombroso. Por eso Jesús nació en Belén de Judea, para que se cumpliese lo escrito por los profetas. Dice la palabra que Herodes quiso ensuciar este momento y quiso engañar a los magos, a estos sabios de Oriente, diciéndoles que encontraran por favor a ese niño para, dice, yo también ir a adorarle. Sin embargo, dice en el versículo 9, capítulo 2, versículo 9 de Mateo: ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella, se regocijaron con gran gozo. He ahí el cumplimiento de la profecía que un hombre dio por la unción del Señor, Balaam. Aunque él era un vaso sucio, cuando Dios usa a una persona, cuando la semilla es buena, no importa que esas manos estén sucias, porque proviene de Dios. Al final de cuentas, es la palabra de Dios, no es la palabra del hombre. Y ahí se cumple: saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro sobre Israel. Ahí se cumple esa palabra profética, y aquellos magos son invadidos por un gran gozo. El fruto del Espíritu es amor, gozo. Es una experiencia del Espíritu Santo. Romanos 5:5 dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Así que hay un momento de júbilo, de regocijo, porque ciertamente la palabra profética fue verdadera,
Valió la pena el viaje. Valió la pena el estudiar, el escudriñar, el inquirir, el hacer cálculos matemáticos. Valió la pena ese viaje porque pudieron tener un encuentro con su Creador. Pudieron darse cuenta de que Dios preparó un cuerpo para habitar entre nosotros. Dice que cuando entraron vieron al niño con su madre y postrándose dice que lo adoraron y le dieron presentes, oro, incienso y mirra. Otros elementos, estos elementos son también proféticos, tienen una razón de ser. El oro hablaba de la majestad de Cristo, el incienso de su labor sacerdotal y de intercesor, y de la mirra que este niño venía a morir por una gran causa, por la salvación eterna de nuestras almas. No era una muerte sin propósito. Él era el Cordero para nuestra expiación. Aún en esos tres presentes hay un mensaje profético que le siguen anunciando al mundo que Jesucristo es el Rey, que Jesucristo es el sumo intercesor, nuestro sumo sacerdote, y que Él es nuestra expiación y nuestra salvación. Quiero terminar este momento recordando lo que nos dice Apocalipsis 22:16. Y es una manera hermosa en la que hoy podemos cerrar esta profecía sobre la estrella. Dice Apocalipsis 22:16: Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David. Dice, la estrella resplandeciente de la mañana. Él es nuestra luz, nuestro punto de referencia en el universo y en nuestro mundo para no extraviarnos. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, dice su palabra. Por eso es importante ver en Jesús a ese astro, a ese sol que brilla, que resplandece, que nos da calor, que nos da luz, que nos da vida y que nos guía hacia Él. Que esta palabra sobre la estrella sea también algo que podamos compartirle a la gente en este tiempo. Estos sucesos no solamente son postales navideñas, como le llamamos, los magos, los pastores, son mensajes, son historias verdaderas para transformar al hombre y a la mujer. Que el Señor nos ayude a seguir escudriñando su palabra y enriquecernos con esta hermosa palabra que encontramos. Es una fuente inagotable de sabiduría. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por lo que tus siervos y siervas han hecho durante la historia. Hombres y mujeres que supieron creer en ti y apoyarse en tu palabra y buscar las riquezas en gloria. Gracias por estos tesoros escondidos. Y te pedimos, Señor, que en esta hora, Señor, traigas paz a nuestro corazón. Pedimos que derrames también sanidad sobre aquellos que están pasando enfermedad. Que les des esperanza a aquellos que hoy de alguna manera están sufriendo o padeciendo algo que les está afectando en su vida personal. Yo te ruego que sigas siendo el proveedor para aquellos que hoy también necesitan salir adelante. Creemos que tú eres nuestro proveedor y que en ti podemos confiar. Señor, yo pido en el precioso nombre de Jesús que esta palabra sea hoy una realidad en nuestra familia en la fe
y en aquellos que hoy necesitan una respuesta directa a su corazón. Amados, amadas, yo deseo que sean prosperados en todas las cosas y que tengan salud, así como prospera vuestra alma. Que la gracia de Dios Padre, Dios Hijo y Dios el Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes y con vuestras familias, ahora y siempre. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, tengan la mejor de las semanas y nos vemos nuevamente el próximo jueves para el culto de fin de año. Vamos a pedirle al Señor que nos dé una palabra para este nuevo tiempo, para el año 2021. Que el Espíritu Santo traiga una revelación para todos nosotros. Dios les bendiga y les envío un fuerte abrazo desde aquí, del Divino Salvador.